Muy buenas tardes, Ana María. Por acá, Caterina Orellana, de la Universidad Autónoma. Hola, Catherine, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los que están conectados. Sí, buenas tardes a todos los que están conectados. Justamente vamos a saludar a los profesores, a los docentes y a los estudiantes que se van a ir integrando poco a poco seguramente a esta charla denominada Marketing Digital, conectándome con las oportunidades del mundo laboral. Voy a ser su moderadora. Mi nombre es Caterina Orellana, soy de la sede de Santiago y trabajo como coordinadora en la dirección académica. Me acompaña hoy Ana María Gutiérrez, que voy a presentar un poco del contexto de su trabajo porque ella va a ser nuestra exponente y nos va a maravillar con este mundo del marketing digital. Ella es la primer LinkedIn Top Voice de la TAM. Además, es coach de desarrollo de carrera y empleabilidad, influencer y creadora de contenido. Bienvenida, Ana María. Gracias, Catherine, por la presentación y por la invitación en general. Muchas gracias. Antes de darte el pase, Ana María, solamente decirle al público presente que esta tiene que ser una charla bastante interactiva y de bastante diálogo, porque seguramente tu experiencia, tu conocimiento va a ir saliendo a medida que los estudiantes y los docentes que están participando puedan hacer consultas y preguntas asociadas a este tema que de verdad lo necesitan muchísimo y les va a hacer muy bien. Por lo tanto, dejamos tanto el chat disponible para que ustedes vayan haciendo sus preguntas. Yo voy a ir hablando con Ana María, dialogando con ella, pero también ustedes pueden levantar la mano y pueden hacer su pregunta a través del audio y la cámara. Así que nada más que darte el pase, Ana María, y el tiempo es tuyo. Súper, muchísimas gracias, Catherine. Bueno, les cuento primero cómo planifiqué esta charla y cuál sentido tiene para que nos pongamos todos a tono y con muchas ganas. Bueno, a mí me llamaron y me dijeron, oye, Ana, tenemos una cantidad de estudiantes movidos, con muchas ganas, que realmente queremos que sean personas que muestren su valor, su talento, que la primera vez que busquen un empleo digan, uy, yo lo quiero contratar a él o yo la quiero contratar a ella. Y yo dije, bueno, pero marketing digital, ¿cómo puede estar conectado el marketing digital con la búsqueda de este primer empleo? Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vámonos más atrás. Como que no podemos hacer marketing digital si no entendemos cuál es esa necesidad que tiene el empleador. Entonces, primero iniciemos por cuál es tu propuesta de valor y luego vamos a ir a comunicarla en redes sociales. Entonces, la planificación de esta charla tiene el objetivo de entender un proceso de búsqueda de empleo para la primera vez que lo estás haciendo. Pero como sé que también hay profesores por ahí que probablemente ya tuvieron su primer empleo y muchos empleos más, entonces igual les vamos a dar unos tips que les sirven a todos. A los primeros que están primero saliendo y a quienes ya tienen un poquito más de experiencia que también nos pueden ayudar a contar sus propias historias. Mira, la primera vez que yo busqué empleo me fue así o asá. Yo siempre cuento una anécdota. Si la primera vez, cuando yo recién salí de la universidad, me empezaron a llamar de unos sitios muy prestigiosos, pero yo no me creía el cuento. Decía, no, pero ¿cómo? ¿Por qué me están llamando a mí? No, si yo no he hecho nada, no me siento tranquila, no, ¿cómo va a ser la práctica en este lugar tan importante? Y en mi primera entrevista laboral no fui capaz de decir una palabra. Quedé completamente bloqueada, en shock, casi que salí con dolor de estómago del lugar, como que me sentía muy, muy mal. Entonces, si desde ese lugar donde yo empecé, hoy soy capaz de ayudar a otras personas a planificar las entrevistas en puestos gerenciales,
cualquier persona es capaz de hacerlo. Solo hay una receta mágica que es la que les voy a presentar hoy, es cómo preparamos el discurso, cómo nos creemos el cuento, cómo somos capaces de mostrar el valor. Y eso es el juego que quiero hacer hoy. Entonces, antes de presentar, me gustaría que cada uno, si se anima por el chat, a contarnos alguna experiencia de esa vez que salió por primera vez a buscar un empleo. ¿Cómo fue esa experiencia? Si se animan ahí por el chat mientras tanto. Como para también los profesores que le ayudan a los alumnos a mostrar que igual es difícil para todos la primera vez. No sé si alguno se anima. También pueden levantar la mano y les damos la palabra. Daniela Alberti dice, con mucha ansiedad, con signos de exclamación, quiero hacer a salvedad. Eso dice Daniela, pero dejamos también la posibilidad. Hola, dice Daniela, soy docente. Sí, efectivamente. A mi juicio, lo mismo que le pasó a Daniela, fue lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba con tanto miedo, que por eso no fui capaz de contestar ninguna pregunta. Quedé completamente en blanco. Quizás la siguiente vez me fue un poquito más fácil, la siguiente vez más fácil y más fácil, pero a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, oye, Ana, para lograr esto necesitas tener estos tips, o mira cómo te muestras al mundo. Y eso que me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas que conozco, sobre todo a personas que están, que están jóvenes y están iniciando en su carrera. Pero no solo a los que están iniciando les pasa, también me pasa con la gente que está ya con más experiencia. Entonces, desde esta perspectiva, a ver, no sé por qué no me cambia. Un segundo, casi no me cambia. Bueno, desde esta perspectiva, yo quiero empezar por cómo somos capaces de elaborar nuestra hoja de vida, nuestro currículum, cómo se nos ocurra, cómo querer decirlo o presentarlo. Lo primero es la elaboración del CV. Un montón de gente llega y me dice, Ana, pero es que ¿qué pongo? ¿Qué formato uso? ¿Cuáles son los colores que están de moda? ¿Cuáles son las palabras? Y yo digo, ¿sabes qué? Nada lo vamos a hacer sin haber identificado qué es lo que necesitan los empleadores. Entonces van a decir, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo se come? ¿De dónde lo saco? Bueno, yo soy creyente que el primer paso es tomar las ofertas laborales e identificar cuáles son las cosas que se repiten en las ofertas laborales. Y este tip sí que nos sirve a todos, a los que son más jóvenes y a los que tienen más experiencia. Toma, por ejemplo, programas de trainee, si es que estás partiendo, o si es que ya tienes una formación como docente, vacantes de docente y busca, ¿no?, en portales de empleo, en Google Jobs, en LinkedIn, ofertas, y copia en un Excel todas las ofertas, 10 por lo menos, y empieza a identificar cosas que se parecen. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice, es que yo estoy buscando, no sé, como ingeniero comercial. Bueno, como ingeniero comercial hay muchas opciones de empleos, pero si yo le doy un poco como, no sé, en especialista de marketing o de ventas o trainee, me voy a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que se repiten. Yo el ejercicio con jóvenes lo he hecho varias veces y los programas de trainee tienen como mucho foco en habilidades blandas y alguna parte asociada como la parte académica. Entonces, si yo logro identificar qué es eso que ellos me piden, me es muchísimo más fácil luego empezar a preguntarme qué cosas de esto yo he hecho. Y ustedes me van a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la creación del currículum? Pues claro, que lo que vamos a hacer es lo mismo que los reclutadores hacen. Los reclutadores lo que hacen es que toman un requerimiento del área de recursos humanos y buscan en tu CV si tú tienes o no
esas competencias. Entonces tú, después de haber hecho la estandarización, te vas a tu currículum como tal y empiezas a chequear si lo que aparece en esta tabla está o no está en tu currículum. Si no está o si es la primera vez que estás haciendo un currículum, entonces básicamente tú copias de la tabla ejemplos de funciones y empiezas a ponerle tu propio apellido. ¿A qué me refiero con ponerle el apellido? Tú pones los indicadores, entonces si fue tu práctica universitaria, dices, por ejemplo, ¿con quiénes trabajé? ¿Para qué trabajé? ¿Cuántas áreas estaban involucradas? Si es que yo soy docente, por ejemplo, ¿cuántos alumnos? Sumado a eso, ¿cuáles son las materias? El impacto de lo que yo hago. Cada número me ayuda a ponerle contexto al reclutador. No es lo mismo haber tenido, no sé, 100 alumnos, haber tenido una capacitación de 10 personas. No es lo mismo haber estado en un proyecto que tenía un impacto para 6 áreas de la compañía que en un proyecto más chiquitito. Entonces, cada cosa a la que yo identifico que es importante, le empiezo a poner el apellido. Divido funciones, habilidades blandas y habilidades duras. ¿Y por qué identificamos esto? Porque esto nos va a ayudar, claro, para la hoja de vida, para el currículum, pero también nos va a ayudar para crear nuestro perfil de LinkedIn. En el momento en que yo me doy cuenta que hay habilidades técnicas o duras muy relevantes, yo me digo, estas habilidades sí o sí tienen que estar en mi perfil de LinkedIn. Pueden estar en la parte asociada a aptitudes o pueden estar incluidas dentro de la experiencia o el resumen profesional. Básicamente, este insight me sirve para identificar cuáles son las habilidades que van a ir en mi currículum y cuáles son las habilidades de mi perfil de LinkedIn. Pongo que identifiquen el nombre del cargo, porque al momento en que ponemos el nombre del cargo, es la forma como los buscadores de empleo nos encuentran. Ya sea LinkedIn o un portal de empleo, habitualmente lo que hace el reclutador es buscar el nombre de la vacante. Entonces, la persona que tiene puesto en su currículum, por ejemplo, docente de XX, y lo tiene también puesto en su LinkedIn y además lo repite muchas veces porque tiene como este perfil SEO optimizado, que es básicamente la búsqueda por palabras claves, lo más probable es que empiece a recibir requerimientos de headhunters o incluso de tomar decisiones de si quieren participar de un proceso. ¿Por qué? Porque habitualmente el buscador empieza a ver quién es la persona que mejor calza. Y la persona que mejor calza es la persona que es capaz de repetir más veces las palabras. Entonces, este ejercicio nos sirve para esos dos contextos. Si es la primera vez que haces tu LinkedIn, que puede ser una cosa que le pase a muchas personas, básicamente preocúpate de que el LinkedIn tenga ese nombre por el que quieres que te encuentre y que lo tenga repetido en todas las secciones. Lo tenga bajo tu nombre, lo tenga dentro de tu perfil, lo tenga en tu experiencia y esté en las aptitudes. ¿Cuál es la diferencia entre mi hoja de vida y mi perfil de LinkedIn? Mi hoja de vida debe representar quién soy, cuáles son las funciones que cumplo y los logros. El perfil de LinkedIn para mí es un perfil que tiene mucho movimiento, que es atractivo, que tiene como esa capacidad también de contar una historia y no es simplemente un papel. Por tanto, si bien quizás la información en el perfil es muy similar, los logros a veces quedan un poquito afuera de LinkedIn, la diferencia es que yo además puedo comunicar mi experiencia y puedo definir los temas que voy a tratar a raíz de este ejercicio donde yo identifiqué que buscaban. Si yo me doy cuenta que en muchos cargos es muy importante, por ejemplo, el rol de liderazgo, entonces yo puedo empezar a escribir en LinkedIn sobre liderazgo, puedo empezar a mostrar ejemplos, puedo traer tips, puedo sacar información, no sé, de Harvard Review y poner
un pequeño comentario, puedo buscar experiencias de compañías en donde el liderazgo haya sido, no sé, como explorado o investigado. Depende de qué es lo que yo quiero que el otro vea de mí. Entonces, a raíz de este ejercicio, yo también creo mi calendario de contenidos. Para mí clave, y esto es súper importante y me pasa en los dos momentos, me pasa para construir CVs, me pasa para construir perfiles de LinkedIn. Las personas habitualmente que me piden asesoría me dicen, oye Ana, revisemos el perfil de LinkedIn. Y el foco de la revisión del perfil de LinkedIn o el foco de la revisión del CV normalmente es, ¿salgo bien en la foto? ¿Crees que está bien escrito? Y no en qué tan importante o tan relevante es eso que estoy diciendo sobre mí. Y como este es un ejercicio como de doble clic, que hay que pensar mucho más, que realmente hay que ser mucho más profundo, normalmente las personas sienten que como que, ya, sí, tiene columna o no tiene columna, tiene dibujito o no tiene dibujito, le sume un archivo o no le sume un archivo. No. Si bien la imagen es importante, es mucho menos importante que el contenido. Entonces, el ejercicio 1 es definir propuesta de valor. ¿Y cómo defino la propuesta de valor? La propuesta de valor es, ¿qué necesitan las empresas y qué les puedes ofrecer tú? ¿Cómo está esa mezcla perfecta? Cada una de las cosas que tú escribes en tu perfil de LinkedIn deberían invitar a soñar al reclutador. Deberían decir, yo me la quiero jugar por él. Ustedes van a decir, hoy, pero es que yo no tengo experiencia, soy un estudiante más. Bueno, pero un estudiante que, por ejemplo, ha hecho ayudantías, se ha ido a intercambio, ha participado en algún proyecto, es voluntario, porque ese tipo de diferenciadores son los que dicen, esta persona tiene pila, tiene ganas, de verdad es alguien que yo me quiero traer para la compañía. Ha participado en una investigación, me lo quiero traer. Entonces, cada estudiante que está hoy acá, a mí me hubiera gustado que me lo dijeran cuando entré a primer semestre, incluso cuando estaba en el colegio. Cada cosa que tú haces, participar del centro de alumnos, participar siendo scout, ser parte de una selección, de un equipo, es la diferencia para el primer empleo. Quizás no es la forma para conseguir un empleo cuando tienes 3 años de experiencia, porque ahí la experiencia vale más. Pero en el primer empleo, las personas que consiguen trabajo más rápido son las que han hecho más cosas durante la universidad, porque definitivamente han aprendido a trabajar con otros, han desarrollado habilidades blandas y es muy importante empezar a mostrarlo en el currículum, mostrar cómo eso me ayudó a aprender algo, porque también me pasaba. Mucha gente tiene un listado de cosas que ha hecho. Dime. Ana María, sí, quisiera detener un poco tu presentación, solo Sí. para poder volver a un punto que pregunta el profesor Carlos Tejos. Pregunta sobre los conceptos clave. Se quedó ahí un poco detenido y pregunta, a mayor especificidad de conceptos clave, mayor es mi capacidad que se agregue a mi perfil. Entiendo yo que en lo que pregunta es que si más específico es el concepto, tiene mayores posibilidades que salga en las búsquedas. ¿Podrías a lo mejor ampliar un poquito el tema de los conceptos clave? Y después quiero hacerte otra consulta. Sí, efectivamente, depende, porque depende del tipo de roles al que yo quiero ir. Si el rol al que yo quiero ir es un rol muy técnico, efectivamente, como pasa en los docentes, por ejemplo, es uno de los lugares donde la formación académica, los diplomados, los magísteres, el doctorado es súper importante. No en todas las áreas o en todas las industrias es tan importante como en la docencia. Entonces, dado que esto es como una demanda de las ofertas laborales, es muy importante como tenerlo súper explícito y empezar a mostrarlo. Los conceptos hacen referencia a cuáles son esas palabras que se repiten en las vacantes. Si yo estoy buscando, no sé, ingeniero comercial en el área de marketing, marketing debe repetirse
20 veces en tu perfil de LinkedIn, tiene que estar escrito en todas partes, en tu resumen, en tu CV, etc. Básicamente, lo que hace el computador es que define. Yo estoy buscando un experto en marketing digital, entonces busco marketing digital y la plataforma me rankea la persona que más veces lo ha escrito o que tiene un posicionamiento orgánico, y es que la gente lo sigue. ¿Y por qué lo sigue la gente? Porque hace contenido. ¿Y de qué hace contenido? De marketing digital. Entonces, básicamente, yo tengo que decir, soy experto en algo, en qué quiero ser experto. Puede que hoy ya no lo sea todavía, pero puedo planificar qué es lo que yo quiero ser en el futuro y empezar a escribir sobre ese tema, armar tu perfil y de esa manera construir una marca asociada a una temática particular, que debe ser coherente en CV y en LinkedIn. No sé si queda clara la pregunta. A mí sí, vamos a preguntarle a Carlos, pero también pregunta algo súper concreto. Dice, cuando lo hago con gato. Ahí está Carlos. Carlos, por favor, tienes la palabra para ver si contestó tu pregunta. Lo primero, saludarlos a todos y gracias a la expositora y a CIEP de nuestra Universidad Autónoma. Sí, uno, aunque ya es viejo, sí, y mantiene la esperanza en LinkedIn que surjan nuevas posibilidades en un mundo lleno de profesionales, ¿resulta más efectivo ponerle el gato? Depende, o sea, en verdad en LinkedIn no es como Instagram, que tenemos como mucho tráfico por hashtags. En LinkedIn sí se pueden seguir hashtags, podemos empezar como a llevar la cuenta y habitualmente se recomienda entre 3 a 5 por publicación. Pero siendo súper sincera, no tiene el mismo movimiento que podría tener, por ejemplo, en Instagram o en Twitter. Lo que sí es que podemos nosotros definir las temáticas que queremos seguir. Podemos poner, por ejemplo, dentro del buscador de LinkedIn hacia el lado izquierdo aparece como todos los gatos y te puedes decir, yo quiero docencia, y puedes empezar a participar de conversaciones sobre docencia. Y de esta manera, no solo tú haces contenido como tal, sino también participas de otras conversaciones. Un ejercicio que hacen muchas personas para crecer rápido en la red es participar en conversaciones que tengan mucho tráfico. Entonces tú eliges algunos influenciadores o personas que tienen como un contenido interesante, empiezas a hacerles comentarios todo el tiempo, a republicar su contenido, incluso en algunos casos a invitarlos a alguna charla o lo que sea, y eso hace que tú crezcas muy rápido. Conozco muchas personas que han crecido rápido de esa manera. Entonces, para eso creo que como estos hashtags son muy útiles para empezar a seguir temas como tal, más que Ana porque te María, van a encontrar más. Ana María, muchas gracias. Gracias a No, todos. gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Súper. Ana María. La segunda pregunta tiene que ver con todo el relato que has desarrollado y pensando en nuestros estudiantes. Tú decías que las ayudantías o los trabajos que podían estar haciendo, incluso scout o actividades que pueden ser quizás más lúdicas, pueden estar consideradas para este primer trabajo. Te quería preguntar si tú crees que es correcto, por ejemplo, si estos estudiantes hicieron algún proyecto con alguna comunidad, porque ellos tienen algunas asignaturas en las que no son prácticas, sino que son proyectos que van en los ciclos anteriores, pero que ellos tienen un desarrollo profesional menor que el profesional completo. ¿Esos elementos también son posibles de integrar? Sí, completamente. Incluso cuando hacemos los CVs como del primer empleo, los integramos y los integramos como para que suenen todavía más rembombantes. Esto es muy de redes sociales, pero yo lo uso para todo. Lo uso para el CV, para la entrevista, para todo. Y es que muchas veces la forma en que lo comunicamos hace la diferencia. Cuando llegan con él diciendo, tuve un proyecto, y no especifican ni qué proyecto, ni el impacto del proyecto, ni a quién, ni cuántas personas participaron, es difícil para el reclutador entender realmente qué fue lo que hiciste. Versus si empezamos a hacernos preguntas como, bueno, ¿y cuántas personas estuvieron involucradas? Y básicamente impactamos directamente o indirectamente, porque a veces yo puedo impactar una comunidad, no sé, de 10 niños, pero en realidad no solo estoy impactando esos 10 niños, no estoy impactando 10 familias. Por tanto, es muchas más personas.
Entonces, lo escribo desde impactar 10 familias. O me pregunto, ¿para qué lo hice? Entonces, mejoré, no sé, la calidad de vida de las personas, hice que ganáramos más dinero, hicimos, le ayuda a esta persona a ahorrar dinero, mejoramos los procesos, automatizamos. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar el para qué, empiezan a surgir los logros, y esa es la forma en que algo que parece no ser tan grande se convierte en una tremenda experiencia. Yo soy creyente que todos, en todos los momentos de la vida, aportamos valor y por tanto tenemos logros que contar. Maravilloso, muchas gracias. Súper. Entonces voy a seguir con la presentación. Básicamente, esto para mí es muy importante, y es muy importante para redactar el CV, muy importante para cuando inicias a hacer tu perfil de LinkedIn. ¿Qué pasa? Que las personas habitualmente me hacen como un listado de tareas, de cosas que hacen, pero en realidad normalmente las cosas que nosotros hacemos están conectadas entre sí. Por ejemplo, hacer un reporte. Para yo hacer el reporte, claramente tuve que haber hecho no sé, un levantamiento de información, análisis de la misma información, haber hecho un reporte y en muchas ocasiones incluso proponer mejoras. ¿Qué pasa? Que cuando yo simplemente digo hacer un reporte, probablemente no estoy mostrando el valor de la tarea. Cuando yo soy capaz de conectar el proceso completo y digo levantar, analizar y proponer, o levantar, analizar, reportar y proponer mejoras al proceso XX, estoy mostrando mi valor agregado. Entonces, cada vez que nosotros estemos construyendo perfiles, pensemos en procesos completos, 2, 3 verbos por cada uno, y dependiendo del nivel de responsabilidad, cambia el verbo. No es lo mismo si tú estás buscando un primer empleo, es difícil que tú digas, no sé, liderar o calificar o administrar, porque quizás no tienes ese nivel de responsabilidad, pero sí puedes poner asistir, apoyar, acompañar, y depende de eso la forma en que yo puedo empezarle a mostrar al mundo mi valor agregado. Súper importante que cada vez que defina los verbos, piense en los tipos de roles a los que yo voy a ir. Si yo quiero ser docente, por supuesto los verbos que tienen que estar acompañados deben estar asociados a la docencia. Explicar, acompañar, enseñar a los alumnos tal cosa. ¿Por qué? Porque estos mismos verbos son las palabras con las que buscan los reclutadores. Entonces, si estamos haciendo un perfil de LinkedIn que está completamente alejado de lo que el reclutador está buscando, difícilmente me va a encontrar. Entonces, cuando yo esté construyendo mi experiencia en LinkedIn, la forma en que la debo construir es verbo, funciones casi literales, copiadas casi de los anuncios de empleo. Después, conector, que puede ser incrementar, disminuir, aumentar, lo que sea, y el logro. ¿Cuál es ese logro? ¿Qué es eso que yo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué? Porque pasé de tener una tarea a mostrar mi valor. Realmente decirle al otro, mira, contrátame porque tengo para ofrecerte esto. ¿Y por qué yo digo casi literal? Porque hay un fenómeno conocido, común, que ocurre en las búsquedas de empleo, y es que cada vez son menos las personas que están chequeando los CVs como tal, los currículums. Habitualmente, en compañías más grandes o en empresas como de mayor trayectoria, es un computador el que filtra. Básicamente nace el tema vinculado con inteligencia artificial, y en base a eso es donde los candidatos terminan rankeados. Y terminan rankeados por los conceptos que les traigo hoy. Primer concepto, que ya venimos hablando, palabras claves. Si tú no lo escribiste literal, como estaba en el anuncio de empleo,
nadie te va a encontrar. Si no logras identificar cuáles son esas palabras que se repiten como marketing digital, si es que estoy buscando a alguien de marketing, nadie te va a encontrar, así tú expliques, hago campañas publicitarias, no sé qué, porque es el computador el que lo decide. Y si no es el computador, es una persona que lee muy rápido, que en poco tiempo va a decir si calzas o no calzas, entonces como que se va a quedar afuera. Siguiente punto que habitualmente ve el ATS, y es que hace un comparativo entre perfil de cargo y tu CV. Es decir, que esto que yo les estoy diciendo de hacer una tabla y ver funciones, eso mismo hace el ATS. LinkedIn también tiene un sistema de ATS para postulaciones, que básicamente tú le das postular directo y el reclutador tiene al lado la posibilidad de poner, busco una persona con doctorado en tal universidad, con tales características. Y básicamente lo que hace el programa es que dice, solo estas 5 personas cumplen estas características. Entonces, si tú hiciste el doctorado, pero no lo escribiste, o si tú has cumplido esa tarea, una investigación, por ejemplo, pero no está escrita, nadie lo vio. Porque el reclutador no lee todos los CVs, el reclutador lee los que el computador le filtró. Siguiente punto que nos ayuda a filtrar a los reclutadores. Habitualmente, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y ustedes van a decir, LinkedIn, sí, LinkedIn, pero no solo LinkedIn. Habitualmente los ATS te definen por tu perfil de LinkedIn, si está asociado al mismo mail, te define tu perfil de Facebook, de Instagram, Twitter, etc. ¿Y qué pasa con eso? Que bueno, uno podría decir, ya, pero es que es mi información personal. Sí, pero si es tu información personal y sales borracho, igual si la publicación es pública, yo lo puedo ver. Y es muy probable que yo no quiera contratar a un candidato que sale en una foto, no sé, borracho, curado, como le quieran decir. O puedo ver algunos comentarios que tú hiciste. Y pueden ser comentarios que pueden estar muy conectados contigo, pero que probablemente no están tan alineados con la cultura organizacional. En este contexto en el que estamos hoy, por ejemplo, toda la parte política. Entonces yo puedo chequear en todas las publicaciones que sean públicas. Por ejemplo, las noticias del periódico. Si tú has hecho un comentario, no sé, en EMOL, ligado a tu perfil de Facebook, es muy probable que si yo busco como publicaciones el historial, pueda ver un poquito quién eres tú, a los grupos que perteneces, los temas que te interesan. Y en teoría esto no debería pasar, pero pasa. Y hay discriminación asociada a este tipo de cosas que pueden generarte conflicto. Entonces piensa las redes sociales como un lugar donde todo queda registrado y de por vida. Entonces cada publicación que tú hagas, pregúntate si esa es la imagen que quieres mostrar. Si hay algo que tú sientes que no está tan coherente con tu búsqueda de empleo, ojo, bórralo ahora, porque por ejemplo me pasó con un candidato que, no sé, que estaba trabajando en un banco y decide que quiere hacer un cambio y sus opciones de cambio eran, no sé, las aseguradoras, las ISAPRES, las AFPs o los bancos. Y revisamos sus redes sociales y adivinen, había participado de la marcha No Más AFP. Por supuesto que así hubiera sido hace unos años atrás, el registro te queda y nunca una AFP te va a contratar, porque va completamente en contra de tu negocio. Entonces piensen así las redes sociales. Un ejercicio que ustedes pueden hacer también en términos de redes sociales es buscarse como incógnito. Poner el navegador en incógnito, buscan su nombre y empiezan a ver qué es lo que aparece sobre ustedes. Puede que no aparezca nada, y si no aparece nada, tenemos un problema. Porque nadie te va a encontrar. O sea, el objetivo de tener una marca personal desarrollada es que las personas sepan a qué te dedicas y para qué eres bueno. Entonces, si alguien busca a Ana María Gutiérrez, es muy probable que encuentre algo vinculado con empleabilidad, no sé, una charla que dicté en algún lugar, un video, una entrevista que me hicieron.
pero no necesitas tenerlo todo, pero sí algunas cosas. Entonces, si tú todavía no tienes una marca tan desarrollada, puedes empezar a utilizar LinkedIn o cualquier otra red social para empezar a compartir contenido. De esa manera ese contenido se va anclando y te va funcionando. Por ejemplo, el blog de LinkedIn, que es básicamente hacer artículos, se anexa a los buscadores de Google. Entonces, cada artículo que tú haces te va dando ese espacio. Algunas personas igual tienen páginas web o algunas personas lo hacen en otras redes sociales. ¿En qué red social lo debes hacer? En la red social en donde tú tienes tus futuros empleadores o tus futuros clientes. Hay gente que es emprendedora y dice, ya el mejor lugar para mí es TikTok, o el mejor lugar para mí es, no sé, Instagram. Es muy importante definir dónde, porque de acuerdo a eso tenemos una política de contenido social. Siguiente punto que tienen los ATS que son súper importantes, y es la parte de respuesta a las preguntas. Siempre a uno cuando está buscando empleo le hacen 5 preguntas, cuéntame un poco de tu experiencia, de dónde te graduaste, bla, y es porque el primer filtro y lo primero que lee el reclutador no es tu currículum, sino la respuesta a tus preguntas. Por tanto, la respuesta a las preguntas debe estar asociado a la búsqueda de empleo que estás realizando ahora. Si estás buscando tu primer empleo y están diciendo, cuéntame un poco de tu experiencia, lee, pero de verdad lee con detalle el anuncio, porque hay veces que necesitan a alguien, no sé, con algún conocimiento en algún proyecto particular, en un tema particular, y tú tuviste un proyecto en la universidad de eso, entonces vale la pena contarlo en la experiencia. En esta pregunta particular que ellos hacen, cuéntame un poco de ti o de tu experiencia, conecta con mucho detalle el anuncio. Casi que sé un tomador de pedido. Entonces, tengo experiencia en, y vas parafraseando el anuncio. Ese es el como punto clave que sirve para contestar las preguntas. Siguiente punto súper importante que aparece y que es algo que es como más bien novedoso, es que tenemos entrevistas que básicamente son videos. Videos que nos dicen, no sé, 5 preguntas y tú tienes que contestar en 1 minuto y medio. Habitualmente, estos como entrevistas cortitas, tú no tienes mucho tiempo para planificarlas, pero sí podrías pensar algunas respuestas previas. Por ejemplo, a preguntas típicas, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntame un ejemplo de X o Y en relación al anuncio que está. Siempre, siempre tenemos que pensar que tenemos la oportunidad de mostrarnos desde un lugar de aportar valor y no solo desde una persona que hace cosas. Y me gustaría que cada uno de ustedes lo piense qué es lo que hace cada día, pero sobre todo, ¿para qué lo hace? Ahorra dinero, gana dinero, mejora los tiempos de respuesta, mejora la calidad de un servicio, genera adherencia, disminuye la rotación, es capaz, por ejemplo, de tener una buena evaluación de parte de los estudiantes. Como, ¿cuál es ese indicador que me dice que realmente te tengo que contratar a ti y no a otro? Y uno diría, ya, con un poco de experiencia es mucho más fácil, porque yo tengo ya tareas definidas y como tengo tareas definidas es mucho más fácil poder como cuantificar mi aporte, aunque igual no es tan fácil para muchos, es mucho más fácil que si nunca has tenido mucha experiencia. Pero la verdad es que el ejercicio de tomar una tabla, anotar todas las tareas que tú haces en la semana y después empezar a preguntar, bueno, ¿y esto a quién impactó? ¿Para qué impactó? ¿Qué es lo que lograron? ¿Cuál fue el valor que tuve debajo? Es eso que me trae. ¿Y qué pasa? Que eso que se convierte en los logros son las cosas que comunico en redes sociales. Mucha gente me dice, oye, Ana, pero es que no tengo nada que escribir. No sé cómo empezar. ¿Cómo hago mi primer post? Bueno, recaudemos historias. Pensemos situaciones en donde tú hayas generado valor.
Y no necesariamente tienen que ser grandes situaciones. Puedes tomar una foto en una clase y en esa clase ver la opinión de los estudiantes, hablar sobre un tema, ese tema que fue realmente trascendente o una conversación que tú encuentras que está haciendo la diferencia. Cuando tú eres capaz de identificar qué haces, puedes empezar a pensar como qué apellido me pongo. O sea, yo voy a ser experto de qué. Entonces yo puedo decir, en mi caso, en algún momento dije, quiero ser experta en empleabilidad. Entonces, ¿qué cosas son las cosas que yo hago para mejorar la empleabilidad de las personas? A ver, yo les ayudo a construir el CV. Tengo un tema ahí. Les ayudo a su perfil de LinkedIn. Tengo un segundo tema. Les ayudo a preparar la entrevista. Tengo un tercer tema. Les ayudo a conocerse mejor. Tengo un cuarto tema. Les ayudo a crear un plan de acción. Quinto tema. Encontré 5 cosas que yo hago muy grandes en mi día a día, en mi cotidiano, en las tareas que yo hago cada día. Es lo mismo que ustedes deberían hacer. Después de que ya identifiqué esos 5 temas, me empiezo a preguntar cuáles son los problemas por los cuales las personas llegaron a mí en relación a ese tema. El CV. Tienen un CV que realmente no consigue entrevista. Entonces yo me pregunto, ¿cómo los puedo ayudar o cómo ayudo a las personas a conseguir entrevistas? Mira, armamos una tabla, identificamos las funciones que se repiten, cuáles son las palabras claves, bla. Entonces tengo un tip ahí. Entonces empiezo a pensar todas las razones por las cuales este tema es relevante y cuáles son las ayudas o el valor que yo le podría ofrecer. Y empiezo a comunicarlo en LinkedIn, lo empiezo a comunicar con tips cortitos, lo empiezo a mostrar, empiezo también a buscar literatura de este mismo tema, puedo también salir a buscar referencias. Por ejemplo, si uno ve en Google, hay varios programas que te dicen cuáles son las palabras más buscadas, por ejemplo, en Google Analytics. Entonces yo podría buscar empleabilidad y podría ver, o CV o currículum, y podría ver cuáles son esas palabras que están conectadas con eso. Y de esa manera empiezo a construir pequeños posts que no tienen que ser perfectos, simplemente tienen que ser una primera aproximación para irme mostrando, para irle mostrando al mundo que realmente puedo aportar valor. Ese es el punto clave. Tengo que pensar mis funciones en valorar los logros que ofrezco o que he tenido para empezárselos a contar al mundo. Y de las cosas que yo hago cotidianamente las empiezo simplemente a republicar. Republico todo lo que significa el valor, las charlas que dicto, dónde las dicto, con quién las dicto, etcétera, y lo empiezo a utilizar a mi favor para mostrar lo que estoy haciendo. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, si yo tengo... Ana María, dime. Disculpa, sí, hay una pregunta, es un poco atrasada la pregunta respecto a lo que estás conversando porque más o menos lo respondiste, pero es como para cerrar con lo que Carlos señalaba. Carlos decía, ¿qué importancia le da la expositora a la construcción de la llamada identidad digital? Y después una segunda pregunta que dice, ¿debe haber una coherencia en todas las redes sociales? Un poco tú lo dijiste, lo estuviste señalando con lo que hablabas de Facebook y de estas redes que a lo mejor uno considera más personales, pero habla también de la identidad digital, entonces no sé si ahí tienes algo más que señalar respecto a lo que Carlos pregunta. Sí, efectivamente, para mí como que todos dejamos una huella y la dejamos en todas las redes sociales. Expertos como en el área más de marketing te dirían que deberías tener la misma foto en todas las redes sociales, que si bien puede cambiar el tono, no deberías cambiar tú porque la personalidad es la misma. Entonces yo puedo ser un poquito más abierto en algunas redes sociales, pero sin traspasar el límite de la marca. Habitualmente lo que deberíamos nosotros pensar es que queremos que los otros vean de nosotros, hasta dónde son los límites que queremos tener, y si queremos una conversación como, no sé, más cercana, por ejemplo, en Instagram, entonces significa que utilizo unas palabras que son más cercanas, pero no necesariamente cambia el tema del que estoy hablando. Debería seguir hablando de lo mismo.
puede que comparta un poco más de mi vida personal, pero no puede ser que lo comparta todo de mi vida personal ni las cosas que pueden jugarme en contra. Entonces, si yo tengo una exposición pública en redes sociales, debería ser muy cauteloso de cuáles son esas cosas que yo quiero compartir o que para mí son valiosas de mostrarle al mundo, y debería pensar desde dónde lo muestro. Puedo mostrar a Ana María desde mi mirada más de persona en Instagram, pero siempre con una mirada de reflexión, desde la psicología, desde aprendí esto, desde construí esto, etcétera. Y quizás en LinkedIn mostrarlo más desde una mirada más de experto, etcétera, pero no necesariamente cambia quién soy. Las personas deberían verme quizás en tonos distintos, pero siempre sabiendo la línea a lo que yo quiero ir o a donde quiero apuntar. Oye, Ana María, y en ese mismo sentido, mientras tú estabas hablando, pensaba en nuestros estudiantes que muy probablemente tienen Facebook, Instagram y quizás Twitter desde muy jóvenes y van a empezar una búsqueda laboral o van a empezar ya a prepararse para su campo profesional. ¿Es recomendable, por ejemplo, cambiar ese de más joven que en realidad a lo mejor no tenía esta marca? Mira, yo creo que es poco probable que alguien que sea muy joven tenga algo muy desarrollado en marca. O sea, debe tener, claro, una marca que han ido dejando asociado al crecimiento que han tenido, pero yo lo que diría es, estratégicamente voy a empezar a decir las cosas que quiero borrar, que me pueden perjudicar, pero de aquí en adelante voy a construir la marca que quiero. Si al final toda la gente que tiene como una red social importante no la construyó cuando tenía 15 años o empezó a construirla mucho más grande. Entonces, probablemente lo que ellos pueden hacer es simplemente decir, hay algo que me perjudica, y si hay algo que me perjudica lo borro, y si no, empiezo de aquí en adelante a construir como una posición, una voz que tiene que ser coherente. Súper. Perfecto, Ana María, muchas gracias por tus respuestas. Bueno, cuando tenemos poca experiencia en el currículum, que nos pasa y me ha pasado muchas veces, bueno, lo primero, así sincero, es que a veces nos quejamos, y nos quejamos también siendo viejos. O sea, me sumo adentro de eso, que dicen, es que están buscando astronautas dentro de lo que ellos están buscando, o es que están buscando a alguien que tenga experiencia, pero que estén buscando su primer empleo. La realidad es que somos nosotros los responsables de nuestra propia vida. Somos nosotros los que tenemos que diferenciarnos. No esperes a que el reclutador te diferencie a ti, no esperes que realmente lleguen y te empiecen a buscar como sin tú haber hecho mucho. Las personas a las que las buscan, las que las encuentran, son las personas que se han expuesto y han hecho cosas diferentes. Entonces, si tú estás en una primera etapa, te digo, inicia a hacer todo lo que puedas, como dedícale tiempo a realmente aprender cosas, trabajo voluntario, apoyo docente, intercambio, asistente de eventos de industria, incluso coordinar. Conozco estudiantes que han ayudado a coordinar eventos o incluso han sido los responsables de eventos. Participa de pasantías, de mentorías, inscríbete en todos los proyectos que haya. Hay un montón de proyectos incluso gratuitos para jóvenes. Participa de hobbies, sé parte de algún club, de algún deporte, investiga, etcétera. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que estamos en la universidad, estamos compitiendo con personas como similares a nosotros. Entonces, al momento de nuestro salir de la universidad, cada una de estas cosas que tú hiciste de más, que tú lograste como tenerte un tiempito, 1 hora a la semana, hace la diferencia, porque yo digo, él hizo esto, 1 vez a la semana, son muchas cosas. Entonces, yo digo, me la juego por él. Y esas son las personas que muy, muy rápido entran a los programas de trainee o muy, muy rápido consiguen su primer empleo con muy buenos empleos, porque han trabajado durante los años de carrera en desarrollar sus habilidades, versus una persona que
si bien le fue muy bien en la universidad, no hizo nada más. Muchos candidatos son muy similares. Y eso mismo nos pasa cuando nos volvemos más grandes. Entonces tenemos, sí, experiencia, pero no tenemos un diferenciador. Somos ingenieros comerciales con 5 años de experiencia, lo mismo que 20.000 personas más que son ingenieros comerciales con 5 años de experiencia, versus alguien que se ha metido, que ha participado, que ha presentado su opinión, que ha usado redes sociales para potenciar su marca. ¿Por qué? Porque las redes sociales terminan convirtiéndose en un trampolín para mostrarte. Por ejemplo, mi presencia en redes sociales hizo que hoy me invitaran a dictar esta charla, como me ha hecho que me inviten a eventos, como me ha hecho que me conocer personas, hacer networking. Entonces, esa pequeña exposición catapulta mis oportunidades de trabajo inmensamente. Y invito a todos ustedes a que también empiecen a mostrarse para que realmente los busquen y digan, quiero trabajar con esta persona. No que ustedes anden buscando trabajo, sino que los trabajos los busquen a ustedes. Y el objetivo o la forma en que a mí me ha funcionado y que los invito a ustedes a hacer es construir contenido y construir esta propuesta. Y empezar a tomar muchas cosas y conocer muchas personas y ayudar todo lo que ustedes puedan hacer. Porque para mí la base de las redes sociales es la generación de confianza. Y es la base porque las personas saben quién es Ana María por mi perfil de LinkedIn. Llegan a una charla mía y dicen, efectivamente lo que Ana María trae en LinkedIn es coherente con lo que puede entregar en la vida real. Entonces, pasamos de redes sociales a relaciones de confianza, pasamos a oportunidades de empleo. Es toda una red. Y este mismo ejercicio los invito también a que lo hagan en la vida real. No nos sirve tener perfiles espectaculares en redes sociales y en la vida real no hacer conexiones, no ayudar a otros. Porque en el momento en que nosotros ayudamos, abrimos puertas, abrimos posibilidades. Está demostrado que la forma más fácil de conseguir un empleo es básicamente redes de contacto. ¿LinkedIn es una oportunidad, una red de contacto? Sí, pero no es la única oportunidad. Ir a eventos de industria, participar de charlas, incluso tú mismo empezar a armar equipos de estudio, ser ayudante en una carrera. El profesor puede ser ese conector que te va a abrir una puerta en el campo laboral. Entonces pensemos las redes sociales como redes de confianza en donde mostramos nuestro valor. Básicamente eso era lo que yo hoy quería traerles, mostrándoles el marketing digital desde una mirada completamente distinta. No desde la mirada de ser marketero, sino desde la mirada de generar valor y confianza en los que están alrededor tuyo. Estimada María, muchísimas gracias por esta información. Ha sido muy interesante tu presentación, tanto para los docentes como para los estudiantes. Yo creo que tiene un valor para ambos. Quiero dejar estos minutos que quedan, no queda mucho, pero quiero dejar la posibilidad que ustedes puedan consultar, preguntar o algún comentario que quieran hacer también sobre la presentación o sobre algún tema de la presentación que les haya parecido interesante. Dejamos el chat abierto, pero también dejamos la posibilidad de que puedan hablar por cámara y por audio. Mientras ustedes se deciden hablar, les cuento que tenemos una encuesta de satisfacción para esta oportunidad, para esta instancia, que está en el chat y que ustedes pueden pinchar. Nos sirve muchísimo que nos cuenten qué les pareció, qué cosas pueden haber para un próximo evento y cómo podemos ir mejorando este tipo de charlas desde el Centro de Innovación y Excelencia Docente. Así que les pedimos por favor puedan responder esa charla que está, perdón, esa encuesta que está en el chat. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Al parecer, todavía no. También les quiero contar, mientras continuamos aquí,
que el próximo martes hay una segunda presentación, otra charla a la que pueden ustedes asistir. Entonces me gustaría muchísimo que Claudia nos pudiera contar de qué se trata esa presentación rápidamente para que también, si ustedes u otras personas pueden estar interesadas, sepan que el próximo martes el CIET tiene una nueva charla. Ahí está. Gracias, Claudia. Claudia, ¿de qué es el martes la charla? La charla del martes se llama Transición Energética, un desafío educativo para esta generación. Recordemos que somos la primera generación que está viendo el cambio climático y somos la última que puede hacer algo al respecto. Así que va a estar la gerente general de Statkraft hablando sobre esos desafíos y cómo se puede abordar a través de la educación. Así que quedan todos y todas cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Estaremos enviando en todo caso los links para que se inscriban y los links de conexión pronto para que ustedes los puedan tener. Gracias, Claudia. Ana María, yo solamente agradecer esta instancia y valorarla y decirle a todos los docentes y las docentes que están en esta reunión, en esta charla y a los estudiantes también, que esta es una forma muy distinta a la que conocimos nosotros de poder hacerse parte del campo laboral. Por lo tanto, hay que sumarse, creo yo, y creo que tus palabras y la forma sencilla como lo explicaste es un muy buen acercamiento a esto. Así que nada más. Muchísimas gracias, Catherine, por la disponibilidad, por la gestión también de ayudarme ahí con las preguntas, también a los que se han animado a hacer comentarios, muchísimas gracias, y a todos los que están como oyentes, muchísimas gracias. Abierta a cualquier cosa que necesiten, si alguien quiere conectar conmigo, hacerme preguntas, feliz de que sigamos en contacto. Maravilloso, para que te busquen en LinkedIn también ahí puedan hacer contacto contigo y con esta experiencia. Muchas gracias a todos y a todas los asistentes también, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.